Señales de interés. Durante el proceso de atracción y conquista, los machos de una especie inician el proceso de apareamiento, mientras que las mujeres deciden aceptar o rechazar estos avances. Por eso es tan natural que el hombre haga el primer movimiento, que tome la primera actitud, acercándose, llamando para hablar, llamando para salir. Durante este proceso, el papel de la mujer es dar al hombre algunas pistas, o mejor dicho, algunas señales de interés o desinterés que dicten el curso de la interacción. Si ella expresa signos de interés, es una señal para que el hombre siga avanzando, porque le está gustando. De lo contrario, si muestra signos de desinterés, es que está incómoda y desinteresada. La cuestión aquí es que nuestro papel es saber identificar y, lo que es más importante, interpretar correctamente estas señales, para poder tomar las mejores decisiones posibles para avanzar en el proceso de atracción y alcanzar nuestro objetivo, sea cual sea. Y lo malo de todo esto es que muchos hombres no entienden esta dinámica y acaban pareciendo pervertidos y demasiado abusivos, o cayendo en la temida friendzone. No saben identificar las señales que dan las mujeres, y cuando las notan, las interpretan de manera equivocada, y los resultados son lo más desastrosos posible. Desde intentar besar a una mujer que solo estaba siendo amable, hasta renunciar a una mujer porque creen que es demasiado difícil, cuando en realidad ella expresó todas las señales posibles de interés, y el tipo que no supo interpretarlas. Y los beneficios de saber interpretar estas señales son muchos. Desde saber si la mujer está realmente interesada en ti o si solo está siendo amable, conocer el momento ideal para besarla, evitar que te dejen y pasar mucha vergüenza y bochorno, entre otros varios beneficios. Y la buena noticia es que, por eso estoy aquí hoy. Para mostrarte 21 señales de interés que suelen dar las mujeres, desde el primer hola en WhatsApp, hasta el momento del beso, o el sexo. Y como sé que tu tiempo es valioso, no me extenderé demasiado en cada tema, solo te diré lo que realmente necesitas saber sobre cada signo de interés, desde los más sencillos hasta los más avanzados. Mi nombre es Carlos, experto en inteligencia social y seducción, y si te interesa y quieres conocer todas estas señales ya deja tu like en el video, y vamos directo al grano. Responde a tus mensajes. Como he dicho, voy de lo más sencillo a lo más avanzado. Y responder a tus mensajes es la señal más básica de interés que puede darte. Y además, no tarda demasiado en contestarte, como ocurre en muchos casos, en los que la mujer tarda 5 horas en contestar al tipo y este le contesta en 5 minutos. Entonces, no tarda mucho en responderte y cuando lo hace, sigue entablando conversación y te hace preguntas, profundiza en el tema. Quiere conocerte mejor. Y aún mejor, está tan involucrada en la conversación que se siente tan cómoda contigo que te envía audios, comparte cosas contigo, te envía fotos, te hace participar más en su vida, ya sea pidiéndote que la ayudes a elegir una película, un traje, una indicación musical o cualquier otra cosa. Y después de cierto tiempo, muestra interés en verte personalmente, en salir contigo. Sin embargo, es muy raro que esto ocurra directamente, es decir, que ella venga y te invite a salir, o te sugiera algo así. Como dije antes en la introducción del video, es de naturaleza humana que los hombres den el primer paso. Así que, es tu papel invitarla a salir. Y si ella acepta tu cita de inmediato, eso es todo para ti. Lo más probable es que, si ella ha dado todas las señales de interés de antemano, estés en el buen camino, y no será demasiado fría para aceptar tu invitación. Al llegar al lugar acordado en vuestra primera cita, te recibe con una sonrisa genuina, te abraza y te besa en la mejilla y, además, establece un profundo contacto visual contigo. Mantiene su cuerpo girado hacia ti tanto como sus pies, su torso y su cara. Se preocupa por su aspecto y eso se nota nada más verla. Su aspecto, todo arreglado, demuestra que ha pasado mucho tiempo arreglándose solo para verte. Punto para ti, jugador. Y además, se preocupa por mantener esa apariencia, pasándose las manos por el pelo, arreglándose la blusa, mirándose en el espejo, retocando el maquillaje y el pintalabios. Al igual que en el WhatsApp, invierte en el tema, hace preguntas e invierte en la conversación. Se ríe de tus chistes tontos, o incluso de algo que no debía ser tan gracioso. Jugador, te das cuenta de que se siente totalmente cómoda con tu presencia, porque te permite acercarte a ella con total naturalidad sin mostrar ninguna incomodidad. E incluso cuando la tocas, ella parece estar totalmente cómoda y disfrutar de este contacto físico entre vosotros. Y para hacerlo aún mejor, ella corresponde a estas caricias y te toca a ti también. En tus brazos, en tus manos, en tu hombro. Cualquier tipo de contacto físico es bienvenido y crea tensión sexual entre vosotros. Y ahora, pasando a los signos más explícitos de interés, además de que te mira profundamente, también te mira la boca, con cierta mirada de deseo. Al fin y al cabo,
Los seres humanos tendemos a dirigir nuestra mirada hacia donde más nos interesa. Y para hacer las cosas aún mejor y demostrar que te desea, se muerde los labios. Incluso de forma sutil, pero eres tan rápido que te darás cuenta de esto. Y a estas alturas del proceso, ya es hora de que se acerque a ti, y eso es lo que hace, reduciendo la distancia entre vuestros cuerpos y aumentando la atmósfera entre vosotros. Y se ha cansado de ser sutil, y empieza a hacerte cumplidos de forma natural y genuina. Es más, empezará a hacer bromas y comentarios pretenciosos como, serás un gran marido cuando tengas una esposa, serás un buen padre, eres un buen besador. Hermano, si has llegado a este punto, y todavía no has besado a esta mujer, probablemente se dará por vencida y pensará que solo quieres ser su amigo. Pero para tu salvación, y como último intento, empezará a hacer más comentarios sexuales sobre ti. Como, wow, tu boca es tan bonita, o poniendo su mano en tu pecho, y diciéndote lo fuerte que eres. O, como bonus, te enviará mensajes calientes, como, hace tanto tiempo que no estoy con nadie, o mi cama echa de menos a alguien durmiendo conmigo, y cosas así. Hermano, como pudiste notar, la mayoría de las señales son no verbales, así que necesitas practicar tu observación y sin un hombre más observador. Y conviene recordar que el contexto y el entorno importan mucho. Por ejemplo, una cajera puede mirarte a los ojos, sonreírte y ser amable, pero eso no significa que esté interesada en ti, ese es su trabajo. Fíjate también en que un amigo tuyo puede mostrar la mayoría de estas señales de interés hacia ti, así que sabe ser calibrado y trata de interpretar bien las situaciones, para que no pienses que tu mejor amigo está intentando ligar contigo. Y si estás interesado en saber más sobre el increíble mundo de la seducción natural, pincha en el primer enlace de la descripción, y garantiza la Biblia de la seducción con más de 2100 lectores. Aprenda a cautivar a la gente, y a seducir a las mujeres de forma natural, sin frases hechas ni viejas rutinas. Vea estos vídeos tantas veces como sea necesario, suscríbase a nuestro canal y no se pierda ningún vídeo nuevo. Vamos a dominar el juego, Eso es todo.